Hola, ¿qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión, profecía autocumplida. El efecto Pigmalión se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que ésta tiene de ella. Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro. De esta manera, se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tienden a confirmarlas. Este efecto también se conoce con el nombre de profecía autocumplida, y así haremos todo lo posible para que aquello que consideramos o creemos que sucederá se haga realidad. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! El origen del efecto Pigmalión se remonta a la mitología griega, cuando un rey de Chipre encontró serias dificultades para enamorarse de una mujer, pues ninguna le parecía perfecta a su juicio. El escultor Pigmalión decidió realizar una escultura de marfil, a la que llamaría Galatea. Tal fue el amor que este rey le profesó por su perfección, que pidió a Venus que le convirtiese en una mujer de verdad. Con este mito queda reflejado que tanto quiso creer que la escultura estaba viva, que finalmente consiguió que así fuese. Si hacemos un balance de aquellas personas que han formado parte de nuestras vidas y cómo sus creencias sobre quiénes o cómo somos nos han afectado, e incluso la percepción que ellos tenían acerca de nuestras capacidades, nos daremos cuenta que el efecto Pigmalión puede tener tanto repercusiones positivas como negativas en nosotros. Si alguien nos valora, aumentará nuestra posibilidad de éxito. Si alguien nos valora, nos anima o considera que somos capaces de alcanzar determinados objetivos. Estará contribuyendo a que generemos lo que se conoce como creencias potenciadoras, es decir, creencias positivas acerca de nosotros que nos permite alcanzar los objetivos y aumentar nuestro rendimiento. En cambio, si por el contrario una persona no es capaz de percibir buenas habilidades en nosotros, o simplemente no confía en nuestras capacidades para alcanzar aquello que deseamos, contribuirá negativamente en nuestra autoestima y por supuesto en nuestra capacidad para conseguir lo deseado, generando así unas creencias que tendrán un carácter limitante. Este efecto se ha constatado en las aulas, en referencia a la influencia que los profesores ejercen sobre sus alumnos, su rendimiento y en consecuencia su éxito. En muchos casos queda condicionado por las expectativas que cada profesor deposita en sus alumnos. Es por ello por lo que profesionales de ese colectivo deben ser especialmente conscientes de la influencia generada, así como los padres con las expectativas sobre sus hijos. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La influencia del efecto Pigmalión en el ámbito laboral. Todos los directivos o superiores tienen una imagen formada de sus trabajadores y los tratan según ella. Si un jefe cree que eres un buen trabajador y confía en tus capacidades, es probable que termines actuando de manera que cumplas sus expectativas. Por el contrario, si te hace ver que no confía en ti y tiene bajas expectativas sobre tu rendimiento, puede que tu comportamiento cambie y finalmente tu desempeño se vuelva peor, cometas errores u obtengas resultados negativos. ¿Por qué sucede esto? Cuando constantemente cuestionan nuestras capacidades y percibimos una falta de confianza, iremos desmotivándonos y perdiendo autoestima, lo que se traducirá en un peor rendimiento en el trabajo. Si tu jefe tiene una imagen favorable de ti y de tu trabajo, estás en buena hora. Elogiará tu trabajo con más frecuencia, te facilitará tu desarrollo orientando mejor tus tareas y funciones. Pero por el contrario, si la imagen es negativa y tu superior no confía en tus posibilidades, tendrás que esforzarte para no caer en el desánimo y tratar de demostrar tu valía. Creo que es muy obvio que sí. ¿Cómo motivar a las personas utilizando el efecto Pigmalión? La fórmula es sencilla. Haz ver a los demás que confías en ellos y que sabes que pueden hacerlo. Algunas recomendaciones para ello son las siguientes. Transmite expectativas positivas. Elogia el trabajo bien hecho. Si tienes que hacer una crítica, que sea constructiva.
No etiquetes a nadie como mal trabajador, poco preparado, vago, etc. Las etiquetas no ayudan a superarnos. Ayuda a los demás a crecer y desarrollar sus competencias. Procura que las personas realicen tareas en las que puedan tener éxito. Habla en lenguaje positivo. Decir creo en ti y puedes hacerlo es mucho más beneficioso que decir espero que no me decepciones. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Para finalizar, Fatality. el efecto Pigmalión puede generar cambios en la actitud de la persona para lograr lo que desea. Es importante ser generadores de creencias positivas hacia los otros, al igual que debemos tenerlas hacia nosotros mismos. Ser conscientes del papel influyente que ostentamos sobre los demás y sobre nuestra propia autoestima nos permitirá no solo a los de nuestro alrededor conseguir aquello que desean, sino también a nuestra propia persona. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Así que, mucho ojo con eso. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.